¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas entrevistas que hacemos aquí desde Barcelona, en España. Hoy estamos en Terrassa, en el centro holístico de mi amigo y maestro fisioterapeuta Ángel Rodríguez. No le gusta que le diga maestro, pero ya usted lo va a escuchar y va a entender perfecto por qué la categoría de maestro, y creo que me estoy quedando corto. Te saludo con mucho gusto, Ángel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Y nervioso por el listón que me has puesto. No sé si voy a estar a la altura de maestro. Tú sabes que es más que justificado por muchas razones. Mire, la verdad es que con Ángel tengo muy poco tiempo de relación porque, pues, dado que me gusta el deporte y lo practico, pues con frecuencia necesito los servicios de alguien que me arregle el codo, que me arregle la espalda, que me arregle la cintura. Y pues ahora aquí en Terraza he encontrado en Ángel, y lo encontré de manera circunstancial, he encontrado a un extraordinario profesional de la fisioterapia, a un extraordinario ser humano y a un ser humano que tiene un conocimiento y una cultura general asombrosa. Ángel Rodríguez, nuevamente muchas gracias y platícanos cómo es que tú llegas al mundo, porque tú eres auténticamente catalán, nacido en Sant Cugat, aquí en Cataluña. Platícanos un poco. Pues sí, es correcto. Soy hijo de Sant Cugat, nací en Sant Cugat. Mis padres son andaluces, eran andaluces, ya no están aquí. Y bueno, pues vinieron a vivir hace muchos, muchos años, en la época de la guerra civil. Y aquí se quedaron y bueno, y aquí nací yo. Y pues hasta la fecha yo me considero una persona muy normal. Lo que todas las flores que me estás echando, a mí me da hasta vergüenza de escucharlo porque me horrorizo, yo no me siento así. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu consideración, porque tú me veas así. Pero he llegado hasta aquí pues a base de una familia muy humilde, mucho, a base de trabajo, constancia, ilusión, trabajo, hasta el día de hoy, que sigo trabajando, a pesar de mi edad, sigo trabajando, con ilusión. Pero es una bendición eso. Pues claro, Sí. porque además ahora hago un trabajo que es muy diferente al que he hecho toda la vida, que es a través del masaje, es ayudar a la gente con sus problemas físicos, ¿no? Que también, una vez que la persona está en la camilla, muchas personas también se abren emocionalmente y explican problemas y salen de aquí relajados físicamente, pero también mentalmente. Eso no lo hace cualquier persona, lo hace gente con tu categoría, gente con tu calidad humana, gente que sabe y que por eso alcanza esa calidad de maestro. Y debo decirte que he sido enemigo de adular a nadie, pero también soy enemigo de dejar de reconocer los méritos de las personas. Por eso te lo digo, lo reconozco y me felicito por haberte conocido, Ángel. Ya nos comentaste que un origen sencillo el tuyo, Muy, muy sencillo. una familia humilde. Muy humilde, gente trabajadora que vino de inmigrantes de Andalucía. Cataluña. Dentro del país se desplazaron de Andalucía a Cataluña en una época muy difícil de la guerra civil. Terminada la guerra civil, ¿verdad? Pero era una época muy difícil, como todas las guerras civiles, que luego la recuperación del país y de las personas pues es muy, muy dolorosa, ¿no? Bueno, pues yo nací en una familia así, no me siento mal por ello, porque nunca, sí que pasamos necesidades,
muchas, pero nunca pasé hambre. No recuerdo que nunca tuviéramos, pero estábamos en ese límite. Estamos en ese límite. Y, sinceramente, nunca he necesitado un psicólogo. No, al contrario. Al contrario. Tú puedes y haces las veces de psicólogo con muchísimos de tus pacientes. Al contrario, creo que esa experiencia de vida me ha hecho más fuerte. Me ha hecho ver la vida, pues, desde un punto de vista que te genera la necesidad de ser empático con los demás. Y bueno, estoy emocionado por todas las flores que tú me estás echando. No estoy acostumbrado, sinceramente. Yo soy una persona normal, corriente, como todo el mundo, que hago mi trabajo, lo hago con mucho cariño, eso es verdad. Me gusta, me encanta que venga gente como tú, conocer, a ti te he conocido aquí y estoy encantado. Se ha creado una relación, un feeling especial. Muy ¿no? especial, ciertamente. Y esto también a mí me alimenta muchísimo, muchísimo. Ángel, ¿tú estudiaste hasta qué grado? Hasta los 14 años. Era lo acostumbrado en aquella época de la gente humilde. Sí. ¿Verdad? Porque, ¿esto qué sería? ¿La escuela preparatoria? No, la escuela primaria. Solo la primaria. En aquella época, ahora han cambiado un poquito los conceptos, sí, ¿no? Los nombres de los estudios, pero en aquella época era la primaria, que era hasta los 12 años, okay. Y después yo fui a una escuela industrial para aprender un oficio a Barcelona, okay. de los 12 a los 14 años. ¿Qué fuiste a estudiar a Barcelona? Fui a estudiar el ramo de la madera. Okay. Ahí es entonces en donde nace tu vocación por la construcción. ¿El trabajo en la remodelación de casas? No. No. Esto fue mucho más posterior. Yo allí me encantaba la madera, trabajar la madera. Sí. O sea, yo quería ser carpintero. No pensaba todavía en reformas, en construir casas. ¿No? Sí, pero tenías también apenas 14, 15 años. Claro. Sí. Claro. Entonces, a los 14 años empecé a trabajar, estuve 2 años en unas carpinterías, diferentes sitios, y yo tenía un cuñado que, por desgracia, estaba muerto ya, se murió hace poquito, que era pintor de casas. Y yo lo quería mucho como un hermano. Tengo 4 hermanas y entonces él llegó cuando yo era muy jovencito a la familia, claro, sí. Y entonces lo quise como un hermano, de verdad. Aunque después tuvimos problemas y tal. Entonces me pasé, él me insistía que fuera a ayudarlo a él y dejé la carpintería. ¿Te involucraste en la pintura? En la pintura porque me tiraba más la relación que tenía con él. Claro. ¿Verdad? Y ahí estuve aprendiendo el oficio hasta que volví del servicio militar. Hasta a los 22, 23 años estuve allí. ¿Verdad? Como teníamos una relación compleja, cada 6 meses, estábamos 6 meses bien y estábamos 3 meses mal. Cuando a los 6 meses, porque él tenía un carácter y yo tengo el mío, y el roce hace el cariño, pero el cariño también desgasta. Sí. Entonces yo me iba, dejaba la pintura, yo me iba a vender libros, por ejemplo. O me iba a hacer otros trabajos muy diferentes. Y eso también me ha ayudado para generar mi carácter emprendedor que siempre he tenido. Nunca he tenido miedo a la aventura, a lo nuevo, y siempre he estado abierto a decir, bueno, pues aquí se me cierra una puerta, pues yo me voy y me busco puertas para abrir o ventanas, lo que sea. Eso pero partiendo también de que el estudio, pues no te gustaba, la verdad. No me gustaba estudiar. Pero es que tampoco había tradición en mi familia. Mis hermanas estudiaron lo justo también y se pusieron a trabajar enseguida porque había la necesidad en la familia. Entonces no había tradición de estudiar. Me ha gustado más estudiar después, leer después. Lo que hoy estudias ya hubieras hecho 3 carreras. O 4. Con el interés que ahora he puesto. Claro. Y la ilusión que he puesto ahora, bueno, si no hubiera tenido entonces la oportunidad y esa ilusión, entonces
Y bueno, no sería un maestro, sería ahora bueno, como tú dices, sería un sabio. Pero las cosas no pasan por casualidad. Y lo decíamos hace un momento que regresábamos, no hay casualidades en la No, vida. Eso tiene otras explicaciones que más adelante vamos a tocar, si te parece. bueno, Sí, porque me gusta más o menos tratar de llevar un orden y entonces vamos a empezar por a partir de cuándo decides involucrarte en la construcción. Ya estabas metido en la carpintería, en la pintura, pero a partir de cuándo necesitas eh, decir, no, yo voy por este camino y que fuiste tan exitoso que llegaste a tener más de 40 colaboradores. no, no tantos no. Tuve unos 25. Entonces yo estoy exagerando. Sí, un poquito, igual que lo de maestro. Pues un poquito, con el cariño que me tienes, me pones muchas flores, muchos méritos que no tengo. Pero, bueno, de todas formas, sí, más de 25 colaboradores sí, es un sí. número muy respetable, Ángel. Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y además viniendo de una persona que no tenía estudios, no tenía la preparación que yo tenía, era mi experiencia y mi ilusión, mis ganas de crecer, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba atento para cualquier material, cualquier aplicación nueva, cual yo estaba atento y perdía mi tiempo para probar, para hacerlo yo personalmente, antes de transmitirlo a los trabajadores que yo tenía. Entonces sí he tenido esa inquietud y esa necesidad innata en mí, que me ha servido para crecer como persona, para aprender muchas habilidades profesionales, porque conozco muchos oficios que los sé realizar muy bien, pero no me ha servido para ser un buen empresario, porque con el trabajo que yo he tenido tenía que estar rico, tenía que ser millonario y no soy millonario. A ver, Ángel, no lo eres ahora económicamente hablando. Sí, claro, económicamente porque hablando. Es importante puntualizar estos conceptos. Hablo de la parte económica. Eso es. Claro. Pero sí lo fuiste, económicamente hablando, lo fuiste antes de llegar a tocar fondo, antes de estar prácticamente sin nada. O sea, sí llegaste a ser muy exitoso. Sí. Eso es. Sí. Entonces, pero sí. Bueno, pues al final además, la vida da muchas vueltas. Y además muy respetado por mis clientes. Yo era una persona que me gustaba quedar bien, era muy cumplidor, tenía una serie de valores como empresario y quizá me faltaba uno importante que era la ambición, ¿no? Entonces, por ahí fallé por lo de la ambición, ahora no me arrepiento, pero por todo lo demás me fue muy bien porque mis clientes me apreciaban mucho, confiaban en mí, me apreciaban y a mí esto me llenaba de satisfacción, me daba mucha seguridad, mucha tranquilidad y también mucha autoestima, porque la gente venía a mi tienda con ganas de contratarte y de charlar contigo. Y el hecho de que te comenten y te agradezcan cosas positivas de tu trabajo, pues con los años vas creando clientes que se hacen amigos, que tienes la confianza. Yo tenía en casa llaves de muchos clientes, que las tenía en casa. Porque te buscaban cuando necesitaban cualquier tipo de trabajo propio de mantenimiento de una casa. Sí, y si tenían que hacer algún trabajo, alguna cosa, ellos a lo mejor no podían estar, estaban de viaje, yo tenía llaves, yo podía ir y Ángel, tú mismo, o sea, había este tipo de confianza que se generó con mi dedicación, ¿no? Entonces esto es lo que me queda. Se me olvidó. Esa satisfacción no te la paga nada ni nadie, no, Ángel. Se me olvidó el haber sido un empresario pobre, pero me quedo con toda esta riqueza, ¿no? de la confianza de la gente que esto no me lo va a quitar nadie y me lo voy a llevar a la tumba con una satisfacción increíble. Claro. ¿A partir de qué momento, cuántos años estuviste en este trabajo y a partir de cuándo es que empieza el declive hasta llegar a tocar fondo de quedarte prácticamente en la calle, Ángel? Bueno, fíjate, yo ya tenía miedo a esta entrevista, digo, voy a tener que explicar mi vida
Pero ¿miedo por qué? Yo te pregunto Bueno, y tú me porque yo contestas sé lo que quieras. sé que tienes millones de youtubers allí pendientes. Debo decirle que hace un momento, platicando con Ángel, él me hablaba de que solía ser irónico y sarcástico, pero de verdad. Lo que pasa es que Ángel no me conoce porque a ironía y a sarcasmo no me gana nadie. Pero, y lo acaba usted de escuchar, o sea, con este comentario, lo que me está diciendo, millones, nos van a ver 40 personas, Ángel. Pero lo que no sabemos es si alguna de esas 40 puede ser un detonante para muchas cosas. Así es de que, pero no me juegues a mí al sarcasmo y a la ironía. Pero para mí 40 son millones. Nunca me han visto tantas personas a la vez. Oye, no, te verán bastante mal. Me imagino que sí. Pero bueno. ¿Cuántos años estuviste en el ramo de la construcción? ¿Cuándo y por qué vino la crisis? Yo en el ramo de la construcción estuve desde que dejé a mi cuñado, que fue a los 23, 24 años, cuando yo volví del servicio militar. Yo ya estaba viviendo con mi mujer, mi primera mujer, y entonces yo ya no era un niño, o no era tan niño, entonces las discusiones se me hacían muy cargantes, muy pesadas, y entonces dije, yo no puedo estar así siempre con esta historia, ¿no? Porque yo estaba evolucionando, pero mi cuñado se quedó como estancado en ese carácter que, por la confianza que nos teníamos él, pues, bueno. La cuestión es que yo empecé a sentirme incómodo. Ya digo, yo no puedo estar así, como siempre, 6 meses bien y luego tenerme que buscar la vida, porque además mi mujer estaba embarazada. Y yo ya empecé a buscar una seguridad. Y me planté por mi cuenta a los 24 años. Me hice autónomo y me hice un pequeño empresario y empecé pues solo, por mi cuenta, a partir de ahí, y nunca he sabido, con mucho miedo, porque era el año 82, que había una crisis fuerte aquí en España, pero me lancé por necesidad, porque ya no podía. Y antes de ir a buscar trabajo para otro pintor, era mi oficio, dije, me voy a lanzar. Y me lancé y siempre he tenido trabajo, nunca me ha faltado ni una hora de trabajo, siempre. Luego llegó, ahí fui creciendo. Empecé a los 24, a los 30 años ya tenía 4 o 5 trabajadores, pintores, que trabajaban para mí. Y ahí conocí me hice amigo de un chico, y montamos una droguería, venta de pinturas, perfumería, cosas así. Y ahí empezó a preguntar gente si arreglábamos persianas, si colocábamos parquet, ahí en el local en la droguería, ¿no? Y entonces, claro, decíamos que no, hasta que un día dije, oye, estamos perdiendo una oportunidad de negocio. Yo de esto no sé nada, pero vamos a subcontratar. Al ver la demanda que había por este tipo de servicios. Vamos a subcontratar, sí. y atendemos todo esto para ganar más dinero. Empezamos así, pero los empresas que contratábamos no siempre nos dejaban bien, o no llegaban el día, o no, teníamos muchos problemas con los clientes. Y entonces dije, vamos a montarlo nosotros. Y vamos a ser nosotros. Y vamos a ser nosotros y no tendremos estos problemas. No. Entonces, bueno, pues ahí empecé ya en el tema de lo que es la construcción. O sea, amplié, la pintura está dentro del ramo de la construcción, pero ahí empecé ya a trabajar los otros oficios que intervienen en la construcción, sobre todo en la reforma de una vivienda. De esto fui creciendo, hice un par de sociedades, con este socio fuimos mal, lo dejamos, ahí también ya me separé de mi primera mujer, ya dejé las droguerías,
que la llevaba ella, y me monté ya un local dedicado exclusivamente para el tema de reformas, cocinas, baños, en fin, reformas en general. Y ahí fui creciendo bastante, hasta que vino el año 2008. Uy, la crisis inmobiliaria en España. El fatídico año 2008 aquí en España, que fue una crisis general. No, que nació en España, pero repercutió en el mundo. ¿Ah, nació aquí? Sí, claro. Ah, yo pensaba que se había generado en América, que Goldman Sachs había generado esos paquetes basura de préstamos. La crisis inmobiliaria aquí derrumbó a muchas casas de bolsa y... Tú estás más informado que yo. No, no estoy más informado, pero me gusta inventar. Entonces, aceptemos que aquí se vivió terriblemente esa crisis. Fatal. Y a ti no fuiste la excepción y te golpeó durísimo. Sí. Aquí aguantaron los que tenían más economía, más reservas, y los que no las teníamos, pues dejábamos de cobrar de empresas. Fue como un efecto dominó. Un efecto dominó. Al no cobrar, no podías pagar. Los bancos cerraron el grifo a todo el mundo y yo allí les lloraba. Digo, a ver, toda la vida me conocéis, yo nunca he fallado. Ángel, son órdenes de arriba, lo siento mucho. Bueno, la cuestión es que ahí fue la debacle económica mía particular. Y ahí llegué, pues, bueno, tuve demandas judiciales, tuve problemas que nunca había tenido, que yo no había tenido que gestionar nunca. Y ahí empezó pues, esa debacle personal, ¿no? Ese sentirme derrotado. Yo que siempre había luchado, siempre para adelante, que surgí de la nada, porque surgí de la nada y a base de esfuerzo, de ilusión, de trabajo. Y de pronto una situación me tiraba por el suelo, no una mala gestión mía, ni un problema de bebida, no, sencillamente fue una situación generalizada económica que cambió la vida no solo mía, sino de muchas personas. Y ahí pues me pasó una cosa curiosa que nunca me había pasado. No solo perdí la empresa, me quedé con muchas deudas, despedí al personal, imagínate lo que es despedir, es costosísimo. Me quedé con muchas deudas y tenía mi casa construyendo, ya vivíamos allí, faltaba construir la parte exterior y no podía pagar la hipoteca, no tenía suficiente. Los momentos de angustia porque terribles. Lo perdía todo. Sí. Para más Inri, esto es lo que yo no comprendía. Yo comprendía la crisis, comprendía que si no pagaba la hipoteca perdería la casa, comprendía todo, pero no, hay una cosa que no comprendía. ¿Cómo puede ser que yo, que tenía muchos clientes ricos, que no les afectaba la crisis, estuve 6 meses que no me daba nadie trabajo? Digo, esto no puede ser. Aquí se ha confabulado el infierno y el cielo contra mí, porque esto no me lo puedo creer. Yo tenía todas estas trabajadores y daba plazos de 8 meses, de 1 año para realizar. Tenían que esperarse mis clientes y de pronto 6 meses sin trabajo. 6 meses sin trabajo. ¿Y de qué vivías sin trabajo? Porque el entonces presidente de este país, el señor Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, es el mismo. Tuvo la gran idea de permitir que los que teníamos planes de pensiones los pudiéramos recuperar, porque estos planes no se podían recuperar hasta que te jubilabas. Pero al ver cómo estaba la situación, ya en el 2007 ya liberó, y entonces pude recuperar... Era un tanque de oxígeno. Casi 30.000 euros que tenía en ese plan, de aquella época. Entonces con eso pude sobrevivir y seguir pagando deudas y tal. Ahí ya me quedé sin dinero y como no tenía trabajo, pues un día estaba en el supermercado comprando
y me quedaban 25 euros, no tenía nada más y no tenía trabajo. Y me debían mucho dinero, me debían ciento y pico mil euros. No me acuerdo exactamente cuándo, 120, 130. Pero tú sabías que no los ibas a poder No, cobrar, no. cuando menos durante un tiempo. No me los podían pagar porque esas empresas habían desaparecido. O se habían arruinado Sí. o ya no podías reclamar. Igual que les pasó a otras empresas que tampoco me reclamaron porque vieron que yo ya había cerrado la empresa, que me había quedado en nada. Y entonces estaba en esa situación con 25 euros en la caja del Mercadona esperando el turno para pagar y hasta entonces yo tenía una lucha interior terrible. Emocionalmente estaba muy mal, hasta el punto de que mi mujer me dijo un día, Ángel, yo pobre te quiero, pero loco no. Y eso me hizo reaccionar, porque dije... Claro que esos momentos que al final se traducen en horas, en días, en semanas, en meses, son a tal nivel de angustia que mucha gente optó por suicidarse. Sí, ese tipo de presiones son pavorosas. Y pues tú, ¿por qué si ibas a poder superarlas nada más porque te llamas Ángel Rodríguez? Pues no. No, yo ahora con la distancia puedo ver con más claridad lo que viví en aquella época, pero entonces había una parte mental que me podía y yo no era consciente. Y mi mujer me tuvo que decir, también me lo dijo mi hija, y eso ya digo, dos personas, una puede equivocarse, pero dos no. Mi hija me dijo, me fui más allá, me dijo, papá, haces cara de loco. Y yo dije, ¿no? Yo me miraba al espejo, yo no me veía loco, solo me veía preocupado, pero es que haces cara de loco. Entonces, estaba en esa situación en el Mercadona y acepté que perdía la casa porque faltaba una semana para vencer el cuarto plazo. Y al cuarto plazo ya entras en una especie de ejecutiva con el banco. Ya, si no puedes pagar la cuota, imagínate ya salir. Tener que liquidar toda la hipoteca. Sí, porque pendiente, los bancos lo tienen montado de una forma que cuando entras en esa situación parece que los gastos que se generan son terribles y luego ya no puedes atenderlos y acabas perdiendo la vivienda. Entonces, en ese momento es el crucial del cambio de mi vida. Fíjate qué tontería, es cosa más simple, qué detalle más aparentemente insignificante fue que en aquel momento yo acepté la situación. Dije, porque yo nunca había pedido ayuda a nadie. Y tener que pensar que tendría que pedir ayuda a una hermana para que me dejara vivir en su casa, o a una cuñada, para mí esto era terrible. Ante la inminente pérdida de tu casa. Claro, porque ya la he dado por perdida. Me quedaba una semana y no tenía trabajo. Digo, bueno, vale, pierdo la casa, de acuerdo. Voy a vivir a casa de una cuñada o de una hermana, de acuerdo. Esto yo me acuerdo que me lo decía a mí mismo, pero desde el corazón, o sea, convencido. Acepté la situación de verdad, la acepté desde el corazón, o sea, me rendí contra esa lucha, de esa situación que la vida me había traído, ¿no? Y pagué, me fui para casa y le comento a mi mujer, digo, mira, si tenemos que ir a vivir a casa de una hermana tuya, vale. Si tenemos que perder la casa, la perdemos. Al fin y al cabo, tenemos salud, tenemos ganas de estar juntos y yo, pues teniendo salud, puedo empezar otra vez y ya nos espabilaremos. Y haremos para adelante. Esa tarde me llama un cliente, un buen cliente. Estaba esperando que yo hiciera esa reflexión, esa aceptación. Estaba esperando metafóricamente. Sí, claro. Porque fue aceptar esa situación y entonces me llama un cliente con un buen trabajo,
Y con el pago a cuenta de ese trabajo, fui al banco, pagué el recibo más atrasado y ya tenía 30 días más de Un respiro. un respiro. Sí. Y ahí empecé otra vez a subir, poquito a poco. Evidentemente no tenía trabajado esto, lo hacía yo, pero yo sabía hacerlo. Entonces, bueno, fue poquito a poco que volví otra vez a revivir. No he perdido mi casa, la pude terminar, la vendí, me compré un piso aquí en Tarrasa y desde ese momento mi vida ha cambiado para mejor. ¿Aceptación de la realidad es la clave, Ángel? Sí. ¿O una de las claves? Bueno, una de las claves, pero es una muy importante, porque estamos acostumbrados a victimizarnos por todo lo que nos pasa. Si aquel nos hace esto, si aquel otro nos pasa lo otro, y todos son culpables y nunca giramos el foco hacia nosotros. Siempre enfocamos, buscamos culpable porque nos cuesta asumir responsabilidades. Entonces, aceptar la situación, la que sea, por dolorosa que sea, aceptarla. Siempre hay, evidentemente, que vivir un duelo. Uno no puede perder un hijo, por decir algo, como si no hubiera pasado nada. Y bueno, pues lo acepto y se acabó. No me refiero a eso. Me refiero a que ese duelo hay que vivirlo. Es un proceso que requiere además tiempo. Sí, pero no requiere eternizarlo. No requiere victimizarte de por vida. Es que desde que perdí a mi hijo que ya no he levantado. No. No venimos aquí a esto. Yo todo esto lo he aprendido después. A eso voy a llegar. Después. Sí. Y ese momento que acepté la situación y la acepté de buen grado, parece mentira que yo recuerdo ahora que me cambió totalmente la sensación interior, emocionalmente. Me quité una serie de cargas que llevaba encima, una pesadumbre que era insoportable. Por eso hacía cara de loco, me decía mi hija. Yo no era consciente. Pero me liberé de un montón de problemas. Porque de pronto aceptar esa situación me abría un abanico de posibilidades que antes no era capaz de ver. ¿Qué posibilidades? Decir, bueno, tengo salud. Si tienes salud, oye, ni que sea a coger papeles y vender papeles, como hace tanta gente, a buscar hierro, por lo que sea, puedo hacerlo porque... Puedo ganar dinero. Sí, puedo sobrevivir. Claro. De momento me ayudarán mis hermanas o mis cuñadas, quien sea, aceptaré esa ayuda, pero tengo salud. ¿Y qué hay mejor que la salud? Y entonces yo solo veía como cosa más importante en mi vida mi empresa. No había, la salud, no, como no tenía problemas de salud, no, claro, para mí no era importante. Lo damos por hecho. Sí. Sí. Entonces, la salud pasó a ser la cosa más importante, haciendo un clic. Haciendo la mente un clic, pasó a ser la salud lo más importante y todo lo demás pasó a un segundo plano. Curioso, cómo yo experimenté esto. No podría explicarlo. Lo explico tal como lo sientes. Como lo siento, sí. Tendrá ahora un psicólogo y te diría técnicamente 1000 razones de esa situación, de ese proceso pero sencillamente fue eso, fue aceptar. Y ahí me empezó a cambiar la vida. Porque empecé a cambiar yo, me doy cuenta ahora entonces. Me doy cuenta ahora que yo empecé a cambiar. Mi actitud, mi mirada sobre la vida empezó a cambiar, porque yo antes decía, bueno, es que mi vida depende de que a lo mejor los bancos un día se confabulen y nos arruinen y todo tu trabajo sin ninguna culpa lo pierdes. Y entonces pasé de dejar a ser víctima, pasé a empoderarme de mi vida, a decir, no, ¿tienes salud? Pues no dependes de nadie, dependes solo de ti. Hablé con mi mujer esa tarde, mi mujer encantada, porque se ve que ya había cambiado la cara de loco. Sí. Y más encantada cuando le dijiste, ya tenemos un primer contrato. Por la tarde fue, luego a media tarde, después de comer, y porque le expliqué esa situación a ella. Ella me entendió, enseguida me entendió.
Y, y esa tarde me llama un cliente, no te puedes imaginar la ilusión, vamos, sentí una felicidad. Y ahí fue un comienzo de una nueva vida, pero una nueva vida no de volver a lo mismo de antes. Si tengo más trabajo, gano más dinero y no, no, no. A escalar esa pirámide inalcanzable y que nos destruye poco a poco. No, no, porque yo ya había vivido esa experiencia, sabía que mi empresa me había esclavizado, no tenía tiempo, no dormía bien porque tenía muchas preocupaciones. Yo no he sabido tampoco como empresario, uno de mis fallos ha sido no saber delegar, no saber buscar, encontrar personas que me ayudaran para descargarme a mí de mi trabajo y que el trabajo fuera más efectivo. Eso no he sabido hacerlo como empresario. Entonces empecé a, bueno, hacerme responsable de mi vida. No puedo resumir así. Yo me puse el mono de trabajo otra vez, que hacía muchos años que iba guapo, de bonito, de jefe. Y volví otra vez a ponerme el mono de trabajo y volví otra vez a disfrutar del trabajo y de mi vida. Porque el trabajo que yo hago sale perfecto y no genera ningún problema con los clientes. Y los clientes te pagan puntualmente al final porque están contentos. Y así empecé. Pero entonces es a raíz de esa crisis sí, que pudiste librar cuando te empiezas a involucrar con estas filosofías orientales y a estudiar y a dedicar ya pues a esto que tienes aquí instalado en la clínica holística, en donde entre tu señora y tú hacen terapias, reflexología, Reiki, todo este tipo de cuestiones que son ancestrales y que han tenido vigencia durante miles de años. Es a raíz de esto que empiezas con... Sí, todo fue automático. Parece como si el universo, que yo ahora hablo del universo como si fuera, como si lo conociera de toda la vida, como si fuera mi casa, cuando antes yo no creía ni en Dios ni creía en nada de todo esto, ¿verdad? Entonces esto empecé a tener otra mirada, a dirigir mi mirada a otros sitios, a otras cuestiones. Empecé a profundizar un poquito más, porque digo, es que la vida no puede ser esto, si es que es esto, que no depende de tu esfuerzo ni de tu trabajo, que en cualquier momento te pueden, fuerzas externas a ti, te pueden desmontar. Pulverizar. Entonces, pues si existe Dios, esto no puede ser, no puede ser. Entonces me llegó una información a través de mi hija, espero que no lo escuche porque igual no le gusta que yo la saque aquí, que había un sitio en Sant Cugat donde hacían unas reuniones que me podrían ayudar. Yo siempre decía, pero a ver, Eva, porque ella insistió durante 6 meses, y yo decía, a ver, Eva, se llama Eva, mi hija. Y digo, ¿allí me van a dar un crédito? No, que ya habías cambiado el chip. Sí, estabas hablando con ironía y con sarcasmo también. Sí. Bueno, estaba cambiando el chip, pero había todavía que limpiar un poquito la mente. Y yo quería recuperar mi empresa, era mi vida, mi empresa. Sin mi empresa yo no era nada. Fíjate qué error tan grave. En mi empresa no soy nada. Esto lo he entendido después, ¿no? Sin algo material que me da una identidad y una seguridad, no soy nada. Cuando justamente es lo contrario. Pero esto lo entendí mucho tiempo después. Mi mujer fue a una reunión de estas, y porque ella es más sensible y a los mensajes del universo, y entonces ella fue. Pero estas reuniones, ¿de qué eran? Estas reuniones eran unas reuniones que poca gente iba, porque allí se reunían mediums, gente que canalizaba, gente que trabajaba con las energías del mundo espiritual, y era muy extraño en aquella época, estoy hablando de hace casi 20 años.
Ahora hasta la fecha todavía habemos mucha gente que somos sí. muy resistentes a todo esto, ¿eh? Sí, pero ahora casi todo el mundo conoce lo que es el Reiki. Sí. El Reiki es sencillamente canalización de energía con las manos y esto se acepta, como se ha divulgado por todas partes, pues esto se acepta ya como una normalidad. Pero entonces, esto de poner las manos encima de una persona y que canalizas energía y que se le va el dolor, vamos, como que era una ¿Esto es payasada. brujería o...? Exacto, sí, Sí. se llevaba a esta otra, Extremo. en vez de espiritualidad se le decía espiritismo, Sí. que eran los que trabajaban con los espíritus y eso era malo, porque sí, la magia negra y esas cosas. Yo también pensaba lo mismo, también pensaba lo mismo. Pero mi mujer fue primero y le dije, ¿qué tal? Y dice, me gustaría que fueras y que tú vieras. Y como yo, mi mujer es mi mejor amiga, a quien tengo más confianza y quien quiero más, fui, hice caso. Dice, ves, y si no te interesa, pues No oye, pasa nada no y ya pasa está. nada. Y yo dije, ¿a ti te gustó? Y dice, sí, y yo voy a seguir yendo. Fui allí y empecé a ver una especie, para mí era como, yo no creía en nada, yo no sabía lo que iba a ver. Y lo que vi fue sencillamente un local de una persona que cedía el local, que además yo conocía de hacía muchos años y la apreciaba mucho y no sabía que hacía estas cosas. Bueno, ella cedía el local y allí se reunían mediums, videntes, canalizadores de energía, sanadores, personas que daban mensajes del universo, de seres del universo. Y Como yo, se diría coloquialmente, del más allá. el más allá, que no es el más allá, es el más acá, porque estamos íntimamente relacionados y en contacto permanente con este mundo invisible, que es el mundo espiritual. Entonces, claro, yo no conocía nada de lo que conozco ahora. Toda la información que tengo ahora yo no la tenía entonces. Y yo iba con mucho recelo y buscando siempre el engaño, porque yo pensaba, es que esta gente están engañando, esto no... O sea, tú ibas todavía con mucho escepticismo, ¿sí? Sí, claro. Pero mi mujer, yo confiaba mucho en ella y ella estaba allí muy bien y yo, pues claro, seguía un poco su La estela. pauta. Sí, porque ella me daba la confianza. Además, una cosa importante que a mí me llamó la atención, que yo como empresario, allí no se cobraba, no se movía dinero. Esa señora cedía el local gratuitamente, desinteresadamente, y los canalizadores, los medios, los videntes que iban allí, eh, no cobraban tampoco. Nadie cobraba. A mí no me cobraban entrada por entrar. Podía ir cuando quisiera. Había gente muy normal, gente muy maja. No era una secta aquello, era gente de muchos sitios que venía allí, que tenían estas inquietudes. Todo eso te inspiró confianza, por supuesto. Con el tiempo sí, con el tiempo sí. Porque empezaron a dar mensajes que yo empecé a detectar que estos mensajes no los decía una persona normal. La forma que hablaban, el lenguaje que utilizaban, cómo decían, cómo estaban construidas las frases, el mensaje, digo, no. Y además esas personas que daban el mensaje, luego yo hablaba con ellas y hablaban muy diferente. Pero cuando daban un mensaje, al final fui entendiendo y aceptando que no eran esas personas las que hablaban, sino que eran Otras. seres del mundo espiritual que, bueno, esto funciona así, un canalizador ofrece su cuerpo para que otro ser lo utilice y pueda utilizar ese cuerpo para comunicarse físicamente con los seres humanos. ¿Verdad? Estos seres no tienen cuerpo físico, son energía y conciencia. Nosotros somos también energía y conciencia, pero además con un cuerpo físico. Entonces, un ser que quiere
comunicarse con otro ser humano tiene que canalizar a través de un ser humano, una persona que tenga estas cualidades, que tenga este don, ¿verdad? Y entonces utiliza a esa persona, ese cuerpo, que esa persona le cede, porque si no das permiso no pueden entrar en ese cuerpo. Entonces una persona que da permiso entra y dan mensajes. Esto funciona así. Difícil de creer, pero funciona así. Lo digo por mi experiencia, no por lo que yo he leído, que es mucho, sino por la experiencia que yo he ido cogiendo con el tiempo, ¿verdad? Ahí empecé yo a entrar en ese mundillo, a interesarme. Fue a partir de ahí que yo empecé a buscar libros sobre formarme y me iban llegando, yo buscaba libros, pero me iban llegando los libros que realmente necesitaba para conocer un poco este mundo y creérmelo, porque es difícil de creerse esto, es muy difícil. Sí, 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 vamos, aunque cada día que pasa hay un poco más de aceptación, pero sigue habiendo una resistencia, un rechazo natural, ¿sí? Pero yo por mi experiencia y por mi forma de ser, he entendido que este mundo espiritual que siempre se ha elevado y se ha magnificado en exceso, y digo en exceso porque ellos cuando se manifiestan, que son personas, son seres que son más tienen más conciencia que nosotros. Cuando deciden venir aquí es para darnos mensajes, para ayudarnos, nunca para hacernos daño, no hay que tener miedo. Y yo entonces empecé a aceptar, empecé a creer hasta el día de hoy que este 22 de noviembre vamos a hacer un taller para enseñar, para transmitir mis conocimientos sobre la energía, que es lo que aplicamos aquí con clientes, y tal. También utilizamos la energía para ayudar. Para complementar. Para complementar, bueno, aunque la energía es más eficaz que el masaje fisiológico. La energía es inteligente. Y esto ya, si quieres, ya lo comentaremos más adelante, pero es más eficaz que el masaje fisiológico. Hasta el punto de que vamos a hacer un taller para enseñar a las personas a trabajar con la energía, que la sientan en sus manos y se lo crean. Y nada mejor para creer que ver para creer, ¿no? La experiencia propia. La experiencia propia. No, esto no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con ninguna secta, ni mucho menos. Yo soy una persona muy normal, tú ya me conoces. Y esto es muy normal, lo de la energía. Nosotros somos energía. Somos un saco de átomos, un paquete de átomos. Nuestro cuerpo es un paquete de átomos y el átomo es energía. Entonces, todo en este universo es energía. La ropa es una composición de átomos. El aire es una composición de átomos. El agua es una composición de átomos. Todo es una composición de átomos. Nuestra carne, los zapatos, la madera, el cristal, todo es una composición de átomos. Todo. Que conforman materias diferentes, pero todo es una composición de átomos. Todo es energía. Nosotros también somos energía. Y nosotros estamos conectados con la energía que hay en el universo, porque en el universo todo es energía también. Entonces lo que se aprende es a canalizar esa energía que hay en el universo, que además es inagotable, que es gratuita y que solo tienes que aprender a canalizarla, nada más. ¿Cómo se aprende? Con la práctica. Aquí no, los estudios no sirven para nada. Es el mundo invisible. La mente aquí no puede intervenir. La mente, que es una herramienta tan necesaria que la utilizamos para todo, es necesaria para todo. En este mundo material que vivimos, en el mundo invisible, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si la energía no se ve. No estamos hablando de una energía
como la gasolina. Sí, sí, no es tangible, No. Sí. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con esta energía? Pues con un sexto sentido que tenemos y que hace muchos años que lo hemos olvidado, que es la intuición, es sentir, sentir. La energía se siente, no se ve, no pesa, se siente. Es lo más difícil. Las personas que vengan, lo primero que les voy a decir, digo, bueno, tenéis una herramienta maravillosa que es la mente, pero que ya no la vais a poder usar para este trabajo que venís a hacer aquí. Y aquí se van a descolocar. Dice, pues sin la mente no somos nada. Aquí están, Claro, sí, están sí, todos sí. los Es lo conocimientos. primero que yo pienso. Claro, porque ahí están todos los conocimientos. Todo lo que hemos aprendido desde que hemos nacido está todo almacenado aquí. Ah, pues os vamos a enseñar a trabajar con la energía sin utilizar la mente, porque cuando la mente interviene, porque es muy curiosa, la energía desaparece. Hablo por experiencia ¿No tendría que ser al revés, No, Ángel? no. Me ha costado entenderlo, porque yo tengo mis inicios también. Sí. Y como todo en la vida, esto es un camino de aprendizaje, de práctica, como todo en la vida. Esto también. Personas que tienen el don, su energía es más potente y tienen el don de canalizar más energía y más sutil y sus trabajos energéticos son más efectivos, ¿no? O más rápidos. Pero hay que practicar. Aquí no es... Messi fue el mejor, o igual todavía lo es, el mejor jugador del mundo, pero tenía un don, pero se lo ocurrió de pequeñito. No fue el don que, no, tuvo que practicar. Él lo hacía con ilusión, le gustaba, ¿verdad? Pero practicando, 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 superándose, salvando obstáculos, siempre superándose con ilusión y con dedicación, ha sido el mejor jugador del mundo. Bueno, la energía es lo mismo, es práctica. Práctica, práctica y práctica. Y cuanto más práctica, pues mejor. Es como un carpintero que cuanto más práctica, conoce mejor para hacer muebles más bien acabados, más bonitos. ¿Eh? Es lo mismo. Parece difícil, es difícil de creer porque aquí no puede intervenir la mente. Para aprender un oficio necesitamos la mente. Pero para trabajar con la energía necesitamos que la mente esté callada. ¿Qué beneficios podemos obtener de desarrollar y trabajar esa energía, Ángel? Antes de continuar, porque ya veo por dónde va, que a ti te interesa mucho este tema y veo por dónde va la cosa, y yo me estoy exponiendo delante de no sé cuántos millones de youtubers. Perdona. ¿Qué beneficios? Beneficios. La energía está en todo. Todo es energía. Lo que yo puedo explicar, lo explico por mi experiencia propia. He leído mucho sobre esto, pero con el tiempo me he dado cuenta y con la práctica me he dado cuenta que gran parte de lo que he leído no me servía para nada. O sea, he perdido mucho tiempo buscando información. Hasta que un día entendí, un día me dijeron una frase que me indicó el camino. La frase dice, si no recuerdo mal, dice, estudiar y estudiar y no practicar es como arar y no sembrar. Ahí entendí yo de que tenía que dejar de estudiar enseguida y ponerme a practicar. Se acabó arar, llevo arado, ¿cuántos campos llevo arado? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas hectáreas llevo arados y aún no he sembrado nada? ¿Cómo voy a recoger ningún fruto? Pues ahí me cambió la idea y dije, pues se acabó, estoy perdiendo mucho tiempo, además me gusta, o sea, no me sabía mal porque me gustan estos temas. Yo leía, devoraba libros. Ahora ya no leo libros, hace tiempo.
Me dediqué a practicar. ¿Pero qué beneficios has logrado? Practicando, empecé a sentir, a saber trabajar con la energía y a aplicarla, aprender a aplicarla, no solamente para ayudar a la gente o ayudarme a mí mismo con la energía, sino en muchos campos de la vida. Por ejemplo, cuando tú ya tienes una experiencia, este tercer ojo que dicen, en Reiki es el chakra del tercer ojo, es el que conecta con la energía del universo y te la transmite al cuerpo, te despierta, te potencia la intuición. Todo va incluido, todo va al mismo tiempo. Te potencia la intuición, te despierta tu intuición, que ya tenemos dentro, pero no la usamos. Es como una herramienta que tenemos allí oxidada, que no la usamos, pero la tenemos todos. Si viviéramos en la jungla, la tendríamos muy despierta, porque para sobrevivir necesitaríamos esa herramienta. Bueno, pues aquí la tenemos olvidada. Bueno, pues lo que te hace es que te despierta esa herramienta que es la intuición, que es el sentir, y te sirve, por ejemplo, para sentir. Muchas veces te encuentras con una persona y sin hablar con ella, sin conocerla, tú recibes una información que te trae unas sensaciones. Si esa persona te convendría relacionarte o no. No, la mente aquí no puede intervenir, no. Pero la intuición sí que trabaja, porque la intuición es una energía también. Como he dicho, todo es energía. Y nosotros al ser energía tenemos un campo magnético que se le dicen, desde siempre se le ha dicho el aura. Esto es el campo magnético de la energía de nuestro cuerpo físico. El campo magnético tiene depende de límites. Tiene límites, sí. En el cuerpo humano tiene límites. Entonces cada persona tiene un ancho determinado, unas dimensiones de... Cuando tú te acercas a una persona, tu campo energético conecta e interactúa con el campo energético de la otra persona. Este campo energético es inteligente. Es inteligente. Y tú, a través de esa relación que tu campo energético hace con el otro campo energético, recibes sensaciones. Sensaciones. Sientes cosas. No piensas cosas. No puedes. Esta no sabe hacerlo. La mente no sabe hacer esto. Eso lo hace la intuición. Y tú ya te formas una primera impresión. La persona te cae bien o te cae mal. Y casi nunca se equivoca en nuestra energía. Nunca. Te sirve para... Yo ahora me siento un poquito mal porque me estás haciendo esta entrevista como si yo fuera un gurú, yo qué sé, un sabio que ha bajado de las... No, ni mucho menos, ¿eh? Quiero aclarar que soy una persona normal y corriente, un ser humano como vosotros. Bastante más normal de lo que se pudiera pensar después de todos estos conceptos, Ángel. Sí, 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 sí. Y no solo bastante más normal, una buena persona, una persona bondadosa, que eso ya dice muchas cosas. Bueno, yo te lo agradezco, ¿sí? Yo intento ser honesto siempre. Y no, lo sé. Si no lo entendiera yo de esta manera, no te invitaba yo a que nos compartieras estos conocimientos, porque finalmente son muy interesantes y pues muchos estamos, vamos, al margen totalmente de estas filosofías, que si nos pueden beneficiar, hombre, aprovechémoslas. Mi intención es, en la medida de lo posible, porque yo no soy conocido, a lo mejor ahora voy a ser mucho más conocido, voy a ser una estrella de Hollywood, pues en la medida de mis posibilidades, y desde que tengo este centro, porque hace muchos años yo me dedico a esto, pero hace 2 años que he montado este centro. Entonces voy a utilizar este centro para divulgar
estos conocimientos, transmitirlos, porque esto nos ayuda mucho en la vida, nos ayuda para relacionarnos con nuestros seres queridos, con personas que no conocemos. Nos ayuda a encontrar herramientas en nosotros, que las tenemos todos, que las tenemos ahí abandonadillas porque el ritmo de vida que llevamos nos mantiene totalmente concentrados y estresados en sobrevivir, en ganar dinero suficiente para poder atender los gastos, para poder... Esto nos tiene desconectados totalmente de nuestra esencia, de lo que somos. Somos energía y conciencia, lo primero, energía y conciencia, lo del cuerpo es secundario. Pero nosotros nos hemos identificado con nuestro cuerpo porque con nuestro cuerpo pues cogemos parejas, con nuestro cuerpo hacemos deporte, con nuestro cuerpo trabajamos, con nuestro cuerpo experimentamos todo, ¿verdad? También el dolor. Entonces nos identificamos con nuestro cuerpo y nos creemos que nuestro cuerpo somos nosotros. Y no, eso es un gran error, que el sistema se encarga de mantenernos en la ignorancia. ¿Qué es el sistema? El sistema es lo que está montado en este planeta para que toda la humanidad, y más ahora que ya lo han hecho de forma global, toda la humanidad vaya al ritmo que ellos marcan, los que mueven los hilos. ¿Quiénes lo mueven? ¿Quiénes lo mueven? Evidentemente no son los políticos, esto según mis creencias. Ojo, yo no soy ningún experto en nada, pero tengo mi opinión personal, que es la que transmito. Y es muy válida. No son los políticos son personas que siguen directrices. ¿De quién? De quien los ¿cómo es la palabra ahora? Los manipula. De quien les ordena. De quien les paga, de quien les financia. Ya tengo una edad y me cuesta encontrar, a veces me cuesta encontrar las palabras. De quien les financian. Ellos se deben a quien les financian, porque si no hacen lo que pide el que les financia, entonces les dejan de financiar y a tomar por saco. Pero quien financia son los más poderosos económicamente hablando. Y que nunca salen en televisión. Nunca salen en televisión. Pero este mundo está diseñado como, según mi forma de verlo, como una empresa de forma piramidal. ¿Okay? Y todo para abajo depende de lo de arriba. Y como arriba ahí está el poder y está el dinero, entonces se va manipulando todo para abajo, y los que estamos más abajo, pues no tenemos más remedio para sobrevivir que seguir las normas que el sistema marca. ¿Qué no son estas normas? Pues las leyes que crean los políticos, que no todos están manipulados y no todos, hay muchos políticos que tienen muy buena intención, eso hay que decirlo por delante. Solo que esos buenos políticos, el sistema no les permite llegar a puestos de poder, porque entonces cambiarían el sistema. Pasó con este partido político Podemos, que vino como aire fresco, en poco tiempo consiguió muchos votos, estaba casi a la par del PSOE, teóricamente la izquierda, y cuando vieron el peligro, porque estos venían para cambiar las cosas, para repartir la riqueza. Yo creo que venían por esto, igual a lo mejor llegan al poder y luego se corrompen, no lo sé, pero al menos entonces todos percibíamos que era viento fresco, aire fresco, que tenía que regenerar la vida política y hacer más justo todo, ¿no? Pero Podemos finalmente se derrumbó, aunque ahora está retomando... Pero voy a eso, se derrumbó porque el sistema, y ahí pongo PSOE, que teóricamente era izquierda, pero tenía miedo de que Podemos le usurpara sus privilegios, claro, que los había tenido desde siempre, no digamos la derecha, pues ahí se conchavaron los medios periódicos, televisiones,
Los medios de comunicación, los tradicionales y los digitales de actualidad. Que también están financiados por... ¿okay? Pues pásame los contactos para que a ver si me pueden dar una... Pero te volverías malo y manipulador. Yo no quiero que tú, yo quiero que tú sigas siendo como eres. No, porque así eres más feliz. Seguro. Eso, no, sí, seguro. Pero sin duda, eso no lo digo. Yo antes facturaba mucho dinero, pero te aseguro que ahora soy muchísimo más feliz, porque ahora controlo mi vida. El sistema no me controla. Yo estoy dentro del sistema, no puedo salirme, o me voy a la montaña y me muero ahí de pena solo, y no quiero eso, porque me gusta relacionarme con la gente, yo crezco con la gente y disfruto con la gente. Pero sí, eso funciona así. Al menos yo, humildemente, según mi visión, lo veo así. Ya no te voy a quitar más tiempo, mi querido Ángel, porque yo sé que tu agenda siempre está complicada. No te preocupes. Pero creo que podríamos tener, poco más adelante, una segunda parte de esta charla, porque a lo mejor habrá gente que diga, pues estos dos están más locos que una cabra, decimos en México. Seguro que es lo que van a pensar. Pero... porque mi vida no considero que sea importante para... que cada quien piense lo que quiera, Ángel. ¿No? Eso sí, con esta filosofía estoy haciendo esta entrevista. Porque si tú estás compartiendo estos conocimientos y de alguna manera yo estoy siendo el vehículo para que se comparta, tú y yo lo estamos haciendo porque queremos beneficiarnos y beneficiar a la gente que nos pueda ver y escuchar. Esa es mi intención. No lo hago por otra intención. Si la gente lo toma de otra manera... voy a callarme el millón de euros que me estás pagando para la entrevista finalmente andábamos en $500,000 nada más, ¿eh? Ya ahora ya doblaste la negociación. Mi intención, a mí me ha costado, no tenía muy claro hacer esta entrevista ni hablar de estos temas, porque no todo el mundo lo va a entender como yo lo estoy expresando, y lo respeto porque es normal, y esto un poco me expone, ¿no? Sí. Pero bueno, como que lo hago con la mejor intención, como tú estás diciendo, de ayudar. Eso es lo esencial. Claro, pues, porque si hay gente que no le gusta, una, que no nos vea. Dos, claro, si quiere decir otra cosa, pues que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Tampoco perjudicamos contando esto, y a lo mejor se está sembrando una semillita en alguna persona que le puede servir para en un futuro ayudarle a descubrir un mundo como yo lo he descubierto, que es el mundo de la espiritualidad, el mundo invisible, que evidentemente aquí está Dios. Y a una sola persona que le sirva, ya valió la pena. Claro que sí. Sí, claro que sí. Qué bueno que estás casi terminando esta charla por el día de hoy con esa conclusión, Ángel. Es el mundo de la espiritualidad en donde evidentemente está Dios. Claro. Y que cada quien le llame como lo conciba. Sí, el nombre, Dios, uso el nombre de Dios porque es el que entiende la mayoría de la gente. Yo le llamo fuente, porque si yo considero que soy energía y que todo es energía, considero que Dios es la energía primera. La fuente original. De donde nacemos todas las pequeñitas energías que somos cada ser. Bueno, andábamos en $500,000, ¿eh? No te me vayas al $1,000,000 de euros, porque ahí sí ya para mí es impagable. Bueno, que se entiendan los abogados. Ángel Rodríguez, qué placer es escucharte. Y sabes que te lo digo de corazón. Yo espero que tengamos oportunidad más adelante de volver a platicar, así, con la cámara de frente. Y por lo pronto, yo seguiré viniendo a terapia contigo, porque aquí él no me paga nada, al contrario, la verdad es que yo me siento estupendo cuando me hace favor de ayudar a que me sienta yo bien de alguna dolencia, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias. Y si la fuente quiere, pues aquí estaremos otra vez. Ángel Rodríguez, gracias. Y a usted, si le gustó, háganos un favor, compártalo, denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube México Prioridad. Y nos vemos muy pronto para la próxima. Pásenla bien.